días, Camila, y a todos, muy buenos días, chicos. Ya vamos a ver, a compartir pantalla. A ver, entonces, ya. A ver, ya. Muy bien. A ver, me avisan si se ve la pantalla, a veces se pone verde, me dicen, ya, cualquier cosa me avisan, ya, para inmediatamente corregir eso. Ya, chicos. Bien, hoy día corresponde el tercer periodo de la filosofía antigua, ¿no? Hemos visto, a ver, en el primer periodo de la filosofía antigua, el periodo cosmológico, el segundo periodo, el antropológico, ¿no? Y ahora vamos a ver el tercer, ya, no, vimos también, perdón, el tercer periodo, que es claro, el periodo ontológico. Lo que pasa es que en el primer tema vimos, ¿no? El cosmológico y el antropológico juntos, pues, ¿ya? Luego vimos el tercer periodo de la clase pasada, que es el ontológico con Platón y Aristóteles, y hoy corresponde, ¿ya? El cuarto periodo vendría a ser ya, el cuarto periodo, que es el helenístico romano. ¿Ya, chicos? Muy bien, a ver, veamos. Periodo helenístico romano, entonces, ¿ya? Es la época de la decadencia del esclavismo y la consecuente preocupación de la gente por alcanzar la felicidad inmediata. ¿Ya? Es aquí en la tierra, pues. ¿Ya? Entonces, el tema central es justamente la búsqueda de la felicidad, ¿ya? Que es un estado inmediato de satisfacción. No se busca la felicidad al final de la vida o en la otra vida, sino ahora mismo, ¿ya? Si nos ubicamos en el contexto, estamos hablando desde los siglos 3 antes de nuestra era o antes de Cristo hasta el siglo 3 ya de nuestra era, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver rápidamente las posturas que aquí se proponen o plantean, ¿ya? En primer lugar tenemos el cinismo, ¿ya? El cinismo considera que la felicidad se alcanza mediante el rechazo a todo convencionalismo humano, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esto va a ser sostenido primero por Antístenes y después por Diógenes, ¿ya? Antístenes es el fundador del cinismo, sin embargo, Diógenes de Sinope es el que más va a destacar, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que proponen ellos? Que hay que con la naturaleza, ¿ya? Dicen que el hombre tiene la naturaleza para ser feliz, ¿de acuerdo? No necesita de las convenciones. Acá está el tema de convenciones, ¿no? ¿Qué es el rechazo a las convenciones humanas? A ver, las convenciones son elementos culturales, por ejemplo, las leyes, los valores, la religión, la filosofía, la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que proponen ellos? Que estas leyes que nos hemos impuesto, y estos valores, la religión, la filosofía misma, no le permiten al hombre ser feliz. Entonces el hombre debe rechazar las leyes, ¿no? Las costumbres, las tradiciones, ¿no? De acuerdo, los valores, ¿ya? La religión, la filosofía, para poder ser feliz, ¿ya? Porque dice, no necesitamos más que de la naturaleza para ser feliz. La naturaleza nos provee de todo, ¿ya? Todo objeto elaborado por el hombre es superfluo, está de más, dice, ¿no? Hay que vivir al igual que el resto de los animales. Ellos viven totalmente despreocupados porque la naturaleza les provee de todo, ¿ya? Y conforme a eso cuentan vivía Diógenes. Acá hay una imagen, ¿no? Así vivía Diógenes, ¿ves? No tenía casa, no quería la propiedad, ¿no? Ni tampoco ropa, ¿ya? Y son él así era más feliz, pues, ¿ya? Esa es la postura del cinismo, ¿ya? El rechazo a todo convencionalismo o convención humana y vivir de acuerdo a la naturaleza como los animales. Justamente, cinismo viene de la voz griega kinos, ¿ya? Kinos que significa perros, pues, ¿no? Entonces, o sea, vivir como los animales, como los perros, así de manera despreocupada, ¿no? Sin pensar en el mañana, vivir el aquí y ahora, ¿ya? Ser felices con lo que tenemos ahora. La naturaleza provee, ¿ya? Así pensaba Diógenes, ¿no? Aquí en la siguiente imagen justamente se ha pintado lo que cuenta la leyenda, ¿no? Que el encuentro entre Alejandro Magno y Diógenes de Sinope, ¿no? Alejandro Magno, enterado de las ideas de Diógenes, ¿no? Esas ideas del cinismo de Diógenes, este, se acerca a él, ¿no? Lo visita, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿no? Y le dice, yo lo admiro maestro, ¿no? Y, usted me puede pedir lo que quiera, le dice, ¿no? A lo que cuentan que Diógenes le contesta de la siguiente manera, ¿no? Solamente una cosa te voy a pedir, le dice, ¿no? Hasta un lado, ¿no? Que me está tapando los rayos del sol, pues, ¿no?
¿ya? Porque él, ves, o sea, no le iba a pedir riquezas, no le iba a pedir poder, no le iba a pedir una posición en su corte, no nada de eso, porque para él, repito, hay que vivir conforme a la naturaleza, ¿no? Suficiente. ¿Qué más placer que los que te dan los rayos del sol, por ejemplo, ¿no? Así pensaba él, ¿ya? Ese es Diógenes, ¿ya? Incluso llega a plantear que las teorías filosóficas causan también malestar. Dice que las teorías de los filósofos son palabras vacías, ¿ya? Que hacen que los hombres vivan preocupados o angustiados por la vida futura, ¿ves? O por la búsqueda de esencias. Asuntos nada beneficiosos, ¿ya? Entonces no hay que estar, a ver, preocupado en los modales, cómo debo vestirme, que tengo de tener propiedades, que tengo que tener casa, que tengo que tener, no sé, propiedades, esclavos en esa época, ¿no? ¿De acuerdo? No, ¿ya? Eso no le permite al hombre ser feliz. La felicidad está en vivir como los animalitos, ¿no? ¿Ya? Porque la naturaleza, dice, provee todo, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que me pone el cinismo, ¿ya? A ver, si ustedes de repente quisieran un poquito más, eh, comprender esto, de repente, a ver, tú vas a ver que hay, por ejemplo, algo de esto, por ejemplo, en los movimientos hippies en los 60s y 70s. No sé, dígame si me equivoco, pero también algo de eso hay en los movimientos los rastafaris, ¿no? No, o sea, dicen, no, yo no voy a seguir los convencionalismos, no me voy a hacer profesional, no voy a usar terno, no me voy a bañar ni lavar el cabello, voy a dejar que mi cabello crezca libremente, naturalmente, ¿no? Largo mi cabello, todo el día que hago lo que me gusta, ¿no? O sea, hacer música, de repente hacer alguna artesanía, ¿no? Un trabajo manual, y listo. No me voy a preocupar por el mañana, ¿no? ¿Ya? Incluso los hippies proponían vivir desnudos, ¿no? No hay por qué tapar el cuerpo, ¿no? Entonces, toda la familia, mamá, papá, hijos, todos desnudos, por ejemplo, ¿ya? O sea, ahí ves algo de la influencia de estas posturas cínicas, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, listo. Ese es el cinismo, ¿ya? Si hay alguna duda, pueden ustedes interrumpir nomás, ¿ah? Ya. Luego tenemos el hedonismo, ¿ya? El hedonismo. A ver, propone que la felicidad se alcanza con la justa elección de los placeres, ¿ya? A ver, este, lo que ellos plantean es que el hombre, o sea, es por naturaleza, evita el dolor y busca el placer. Eso es natural en el hombre, ¿ya? Evitar el dolor y buscar el placer, ¿de acuerdo? Ahora, pero el tema es que hay que saber buscar placeres, ¿ya? Porque hay placeres que a la larga te pueden cansar, te pueden causar dolor. A ver, un ejemplo es el alcohol o las drogas, por ejemplo, ¿no? Te pueden dar placer en un momento inmediato, pero luego a largo plazo o a mediano plazo te van a traer, pues, dolor, ¿no es cierto? Entonces, no es la felicidad no es el placer por el placer, perdón, ¿ya? Es el saber elegir los placeres, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Podemos mencionar también acá a los sirenaicos, ya con C de casa, sirenaicos. ¿Ya? Ellos sí proponían, por ejemplo, o no se planteaban esto, ¿ya? De la justa elección de los placeres, que lo va a plantear Epicuro, ¿ya? Ellos simplemente decían, el hombre por naturaleza busca el placer, ¿no? Y el placer físico está bien, ¿no? En cambio, Epicuro va a decir, no, hay que saber elegir los placeres, ¿ya? Y eso de saber elegir los placeres lo va a llevar a decir él que los placeres espirituales son superiores, ¿ya? Muy bien. Muy bien, esa es la teoría entonces o la postura, ¿ya? En el tema del bien, el tema ético de Epicuro, ¿ya? Entonces para Epicuro la felicidad se alcanza, está bien buscando el placer, ya, pero hay que saber elegir, pues qué placeres, hay que buscar placeres duraderos, ¿ya? Muy bien, pero veamos algunas cosas más que propone Epicuro, ¿ya? A ver, Epicuro propone, ¿ya? Que todo está hecho de átomos que se mueven en el vacío, ¿no? Que, retomando un poco la postura de Demócrito, ¿no es cierto? ¿Ya? El movimiento de los átomos es por azar, dice, ¿no? Por eso él llega a explicar que no existe un destino ineludible, ¿ya? No hay un destino ineludible, ¿ya? ¿De acuerdo? Dice también Epicuro que los dioses están hechos de átomos, ¿ya? Estos son seres inútiles, dice Epicuro, que viven fuera de todos los mundos. Nada se siente estando muertos, pues en ese momento los átomos de nuestra alma y cuerpo comienzan a disgregarse, ¿ya? A ver, te adelanto, ¿ya? Lo que pasa es que Epicuro dice que la filosofía es como un fármaco, ¿ya? Por ejemplo, evita que el hombre le tenga miedo a los dioses y también le tenga miedo a la muerte. ¿Por qué? Mira, acá está la explicación, pues, ¿no? O sea, él dice, los dioses son seres inútiles. ¿A qué se refiere? Los dioses viven fuera de todos los mundos, por tanto, a los dioses no les interesa nuestra vida,
no les interesa nuestra vida. Entonces, que tú le estés rezando, haciendo ofrendas, de nada sirve, porque a ellos no les interesa. Para ellos nosotros somos insignificantes. No se meten en nuestra vida, no deciden cosas sobre nosotros. Si nos enfermamos, sanamos, vivimos o morimos, no tiene nada que ver con ellos, con los dioses. En la medida que tú entiendas eso, vas a dejar de tenerle miedo a los dioses, dice él. ¿Ya? Y luego sobre la muerte, lo mismo, ¿no? A ver, acá te explica, ¿no? ¿Qué es la muerte, ¿no? ¿De acuerdo? Disgregación de los átomos, ¿no es cierto? Entonces, la muerte es algo que en algún momento nos llega a todos, ¿ya? Y no hay que tenerle miedo porque el que está muerto no siente nada. Si te muestras el muerto no siente nada. Los que sufren son los que quedan vivos, ¿no? El muerto no siente nada. Entonces no hay por qué tenerle miedo a la muerte, ni preocuparte por la muerte, porque simplemente no vas a sentir nada. Algunos están preocupados, ¿no? No me gustaría que me entierren, que los gusanos me van a comer. No, tú no vas a sentir nada. No tienes conciencia de nada, no sientes nada. Entonces, ¿por qué tendrías que tener miedo a la muerte? Dice, ¿ya? Ya, esas son las posturas de Epicuro. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto al tema nociológico, el tema del conocimiento, Epicuro dice que solamente las sensaciones nos permiten conocer cómo son las cosas, ¿ya? Entonces el conocimiento parte de la captación sensorial, ¿ya? En cuanto a la ética, el tema ético, dice que la felicidad viene a ser la tranquilidad del alma, ¿ya? Atención con esto, ¿eh? ¿Ya? A eso le voy a llamar atraxia, ¿ya? Es un término bastante usado en esta época, ¿ya? La atraxia es la tranquilidad del alma, o si tú quieres, la imperturbabilidad del alma. ¿De acuerdo? Este, Muchos jóvenes, por ejemplo, creen que la felicidad es la euforia, la exaltación. No, no, Epicuro dice, no, la felicidad es más bien la tranquilidad, la imperturbabilidad del alma. Y claro, por supuesto también la ausencia de dolor en el cuerpo, pues si tienes dolor en el cuerpo no puedes ser feliz, ¿no? A la ausencia de dolor en el cuerpo le va a llamar aponía, ¿ya? Ahora, para Epicuro esto solamente lo alcanzan los sabios, ¿ya? ¿Por qué? Porque buscan satisfacer de manera mesurada sus deseos, ¿ya es cierto? Y de eso se trata, pues, ¿ya? No la exaltación, sino la tranquilidad, ¿ya? Para eso hay que saber diferenciar, pues, los tipos de deseos que tenemos, ¿ya? Porque, a ver, existen deseos naturales y necesarios, existen deseos naturales y no necesarios, y existen los deseos que no son ni naturales ni necesarios, ¿ya? ¿Cuáles son los deseos naturales y necesarios? Comer, por ejemplo, beber, vestirse, descansar, la seguridad física, esos son deseos naturales y además necesitamos satisfacerlos, ¿ya? Entonces acá está, dice satisfacerlos obligatoriamente, pero eso sí, con mesura. Por ejemplo, al comer no hay que excederse, en el beber tampoco, ya en la vestimenta, ni tampoco en el sueño, ¿ya? Nada de excesos, ¿ya? Pero sí hay que satisfacerlos. Además, estamos obligados a hacerlo, son debido a muerte, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, luego tenemos los deseos naturales, pero no necesarios, ¿ya? Estos son naturales también, pero no necesarios. ¿Cuáles son? La amistad, el sexo, una buena conversación, la filosofía, ¿ya? No es obligatorio satisfacerlos, pero si se hace, debe ser también mesuradamente. Y finalmente tenemos los deseos que no son naturales y tampoco son necesarios. Por ejemplo, el amor apasionado, la fama, la riqueza, el poder político, ¿no? Y él recomienda que no deben ser satisfechos. Mira, está en contra de la búsqueda del poder político. Está en busca del amor apasionado, eso de que yo vivo solamente por ella. Eso no, para él no está bien, ¿de acuerdo? No deben ser satisfechos. ¿Ya? Debemos frenar eso, ¿de acuerdo? Ese deseo de amar apasionado, ese deseo de poder político, ese deseo de fama. ¿Por qué? Porque según a la larga te van a traer dolor, pues, dolor, ¿ya? Muy bien. Entonces, los sabios escogen los verdaderos placeres, ¿ya? Los placeres consisten en la satisfacción de estos deseos, de acuerdo con el cuadro de deseos. Entonces, podemos hacer una distinción de los placeres, ¿ya? Entonces, tenemos los placeres estáticos, estos que tranquilizan el alma, ¿no? Te permiten alcanzar la ataraxia, ¿te acuerdas? Y tenemos los placeres dinámicos, que más bien perturban el alma. Entonces, ¿cuáles debes elegir? El sabio elige los placeres estáticos. Estático es duradero, ¿ya? Y evita los placeres dinámicos, porque estos te traen en un momento placer, pero luego te traen dolor, ¿ya? A ver, los placeres estáticos, a ver, son permanentes, permiten la ausencia del dolor, ¿ya? Y permiten la tranquilidad del alma o ataraxia. ¿Ya? ¿Cuáles son? Comer, beber, vestirse, descansar. Todo con mesura, sin excesos, ¿ya? También los buenos amigos y la filosofía también. Son placeres duraderos, ¿ya?
¿De acuerdo? Si te gusta la buena filosofía, la buena lectura, eso te va a durar toda la vida, ¿ya? Hasta cuando seas viejito lo puedes seguir realizando, ¿ya? ¿Cuáles son los placeres dinámicos? Estos son aquellos que perturban el alma, dice. Se acaban al terminarse y producen dolor cuando terminan, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, comer y beber en abundancia o exceso, vestirse lujosamente, el amor apasionado, la fama y el poder político. Estos te pueden dar placer en un momento, pero a la larga te van a traer dolor, por tanto no son recomendables, ¿ya? El sabio los evita, ¿ya? El sabio prefiere los placeres estáticos que tranquilizan el alma, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es la postura de este Epicuro, ¿ya? Hay que buscar placeres duraderos, ¿de acuerdo? Y evitar los placeres momentáneos. Como acá dice, pues comer en exceso, beber en exceso te puede traer placer, ¿ya? Pero a la larga te va a traer pues, dolor, enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, no, hay que evitarlo, ¿ya? Lo mismo el amor apasionado, la fama, el poder político, ¿ya? Te traen un placer momentáneo, pero un largo dolor, entonces hay que evitarlos, ¿ya? Por eso dice, para él, de lo que se trata es de elegir, ¿no? Correctamente los placeres, ¿ya? Eso te permite la felicidad. Ya, esto ya te había adelantado, ¿no? Epicuro dice que la filosofía es como un cuádruple fármaco, ¿ya? ¿Por qué? Porque te permite curarnos del miedo a los dioses, ¿no? Claro, en la medida que tú a través de la filosofía entiendas que los dioses están fuera de todos los mundos, que no les interesa nuestra vida, no les interesa curar nuestras enfermedades, no les interesa concedernos deseos, nada de eso, ¿no? Entonces, en la medida que entiendas eso, le vas a dejar de tener miedo a los dioses, ¿ya? Y hacerte cargo de tu propio destino tú mismo, pues, ¿ya? ¿Qué más? También nos cura del miedo a la muerte, en la medida que entiendas que la muerte es la insensibilidad total. Tú no sientes nada, ni tienes preocupaciones, ni dolor, ni nada, estás muerto. Entonces, ¿para qué vas a tener miedo a la muerte? ¿Ya? También te permite demostrar que el placer es fácil de conseguir, ¿ya? La filosofía te permite demostrar que el placer es fácil de conseguir, ¿ya? Para una buena elección de los placeres solo basta dejarse llevar por la razón, ¿ya? ¿De acuerdo? Además, la filosofía te permite demostrar que el dolor es fácil de superar, ¿ya? Por lo dicho anteriormente, pues el dolor se evita y supera satisfaciendo mesuradamente únicamente los deseos naturales, ¿ya? Bien, esa es la postura hedonista. Entonces, el hedonismo, ¿qué cosa propone? Que la felicidad se alcanza con la elección correcta de los placeres. ¿Ya? Hedonismo placer, sí, pero no es cualquier placer, hay que saber elegirlos, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el estoicismo. ¿Ya? ¿Qué cosa propone el estoicismo? Que la felicidad se alcanza mediante la resignación ante el orden de la naturaleza. ¿Ya? Acá tenemos como fundador de esta corriente a Zenón de Sitio y como otros notables estoicos a Séneca y Marco Aurelio. ¿Ya? Muy bien, a ver, en el tema nociológico ellos plantean que llegamos a conocer cuando comprendemos las representaciones que elaboran los sentidos, ¿ya? Es decir, la lógica nos muestra un sistema de reglas rígidas que debemos respetar si queremos elaborar conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces el conocimiento tiene que ver con, digamos, ese ordenamiento de la información que ingresa a través de los sentidos, ¿ya? Eso es lo que proponen los estoicos. En cuanto a física, acá, atención, ¿ah? Para ellos la naturaleza es Dios. Acá otra vez la postura panteísta, ¿ya? Panteísta, ¿de acuerdo? Para ellos la naturaleza es Dios. Posee un orden debido a una ley o inteligencia racional que está dentro del mismo mundo, ¿de acuerdo? Todas las cosas del mundo están ordenadas según la ley de esta naturaleza, ¿ya? Esa es su postura. Y en cuanto al tema ético, dice, el hombre es un ser natural como los animales y las plantas. Entonces, por lo tanto, está regido completamente por ese orden natural, ¿de acuerdo? Entonces, es sabio quien reconoce con calma esto y acepta el destino sin luchar contra ello. De ese modo, los sabios poseen la tranquilidad en el alma, que ya habíamos dicho que es la atraxia, la indiferencia ante el dolor o el placer aponía, hoy te explico por qué, así como el control sobre sus deseos, que es la autarquía. A ver, te explico entonces, a ver, en resumen, dice, los estoicos dicen, ¿no? La felicidad se alcanza mediante la resignación ante el orden de la naturaleza, ¿ya? A ver, la naturaleza, ¿ya? O Dios, de acuerdo a la naturaleza o Dios, sigue leyes que no van a cambiar, ¿ya? Nunca van a cambiar, la naturaleza no va a cambiar, ¿ya? Entonces, lo que el hombre sabio hace es resignarse a esas leyes. En cambio, el ignorante, ¿qué hace? Sufre pensando que eso puede cambiar,
¿ya? Sufre pensando que puede cambiar algo que en realidad no va a cambiar, ¿ya? A ver, te pongo un ejemplo, a ver. Por ejemplo, es ley de la naturaleza, de la vida, si tú quieres, nacer, desarrollarte, envejecer y morir, ¿ya? Es parte, ¿ya? Natural. Entonces, el hombre sabio, por ejemplo, lo acepta y se resigna. Es inevitable que, por ejemplo, yo comience a envejecer, me sienta más débil, tenga mis achaques, no sé, pues, y en algún momento voy a morir. Entonces, el sabio lo dice, no, ya, lo acepto, ¿no? Eso es inevitable, es ineludible, es la naturaleza. En cambio, el ignorante, ¿qué haría? Sufriría, ¿no? Pensando si de repente, ¿no? Puede cambiar eso, cómo evito hacerme más viejo, ¿no? Y si hubiera alguna forma de evitar la vejez, ¿no es cierto? Y sufres innecesariamente, ¿ya? Entonces lo que tienes que hacer, repito, según los estoicos, es resignarte a la naturaleza, ¿ya? Igual pasa a ver con el tema del clima, ¿sí o no? ¿No es cierto? El ignorante se queja, ¿no? Que mucho calor, que mucho frío. En cambio, el sabio dice, ¿para qué me voy a quejar si así son las estaciones, ¿no? Así es el clima, eso no va a cambiar, ¿no? Eso no va a cambiar. Entonces me resigno, ¿ya? Ante los designios de la naturaleza, ante las leyes de la naturaleza, lo que me queda simplemente es resignarme. ¿De acuerdo? Ese es el estoicismo, ¿ya? Ahora, ¿qué el tema es este? Pues, ¿qué cosa es lo natural? Ese es el tema de debate acá en el estoicismo, ¿ya? Porque, por ejemplo, a ver, hay mujeres que consideran que, por ejemplo, el hombre es infiel por naturaleza. Consecuentemente con eso, ellas dicen, ¿no? Entonces, bueno, el hombre es infiel por naturaleza, entonces ya lo acepto, me resigno nomás, pues, ¿no? Incluso advierten a veces, ¿no? Mira, si vas a hacerla, o sea, si vas a engañarme, ¿no? O sea, si vas a hacerla, hazla bien, ¿ah? Así, ¿no? Incluso hay hasta dichos como estos, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Que dicen, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. ¿Ya? O sea, si mis amigas comienzan a, ¿no? a burlarse de mí porque tú me engañas, entonces yo me voy a ver obligada a dejarte. Pero si nadie se entera, entonces, bueno, aunque sé que me engañas, ya, ¿no? Me resigno nomás, ¿ya? Pero yo pregunto, ¿está en la naturaleza del hombre ser infiel? ¿Tú crees que esa es parte de su naturaleza o no? Ya, ese es el tema, pues, porque sí, pues, lo natural no cambia, ¿ya? Las leyes de la naturaleza no cambian, ¿ya? Pero el tema es diferenciar que hay leyes de la naturaleza y leyes de la sociedad. Las leyes sociales, esas sí cambian, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, en fin, ese sería el tema de debate, ¿ya? Pero entonces, retomando, el estoicismo plantea entonces que la felicidad se alcanza mediante la resignación ante el orden de la naturaleza. El sabio se resigna ante el destino ineludible que es, por ejemplo, envejecer y morir, pues, ¿no? En cambio, el ignorante va a sufrir porque no acepta eso, ¿no? Está esperando tal vez, no sé, un milagro, qué sé yo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se entendió? Cualquier duda pregunten, ¿ah? Luego tenemos el escepticismo, ¿ya? El escepticismo. Bueno, según los escépticos, la felicidad se alcanza mediante la suspensión del juicio, ¿ya? Es decir, dice, sin elaborar conocimientos del mundo. No te olvides que en filosofía un juicio es una aseveración, ¿ya? Un juicio es un enunciado aseverativo. Ejemplo de juicio. La Tierra es redonda. Ese es un juicio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, los conocimientos se expresan a través de juicios que son enunciados aseverativos, aseverar algo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué pasa según el escepticismo? Según el escepticismo, no es posible alcanzar conocimientos y el hombre no puede alcanzar conocimientos verdaderos, definitivos. Y si el hombre no puede alcanzar conocimientos, ¿ya? Definitivos o verdaderos, lo que tiene que hacer entonces es dejar de emitir juicios, pues, porque cada vez que emite un juicio, el hombre se equivoca. El hombre dijo, la tierra es plana, y se equivocó, la tierra no era plana. El hombre dijo, la tierra flota encima de agua, y luego descubrió que no era así. ¿Ya? La tierra es redonda, y ahora, bueno, sí, redonda, pero imperfecta. Entonces el hombre siempre se está equivocando, dicen los escépticos. No es posible alcanzar el conocimiento. Por tanto, lo más recomendable es dejar de hacer aseveraciones. A eso le llama suspender el juicio. ¿Ya? Esta postura fue defendida por Pirrón de Elis, Timón de Fliunte y Sexto Empírico. ¿Ya? ¿Y cuál es su argumento, a ver, para llegar a esto? Mira lo que dice acá, mira lo que sostienen. Dice, las cosas son totalmente indeterminadas, ¿ya? Además son inconmensurables, ¿ya? Indeterminadas, o sea, son tan variadas y no podemos a veces determinar sus causas, ¿ya? Son multicausales de repente. Además, inconmensurables, no podemos medirlas tampoco. Entonces, si no podemos clasificarlas, no podemos medirlas, ¿ya?
entonces no podemos alcanzar conocimientos, pues, ¿ya? Mientras más las queremos conocer, ¿ya? Nos presentan más propiedades y cualidades. Por tanto, no podemos conocerlas tales como son cabalmente, ¿ya? Comprender esto perturba al hombre, lo inquieta en ese deseo de querer saber la verdad. De ahí que lo recomendable es no opinar, suspender el juicio sobre las cosas, ¿ya? Es decir, aceptar la duda y quedarte en la duda, eso es el escepticismo, porque simple y llanamente no podemos alcanzar verdades, ¿ya? Esa es la postura del escepticismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, no sé si alguna vez te ha pasado de repente que cuando comienzas a profundizar más en un tema y crees que comienzas a comprenderlo, más bien te surgen más preguntas, más dudas, o te das cuenta que, por ejemplo, algo que parecía fácil de explicar, al final es mucho más complicado, ¿no? A ver, no sé, por ejemplo, no sé si me ocurre ahorita, por ejemplo, alguien pensaba así, ¿no? Ah, la homosexualidad es porque los violaron de chiquitos. Y luego te das cuenta que no, no tiene nada que ver con eso. Y indagas un poquito más y te das cuenta que no, no tiene necesariamente que ser así, ¿no? ¿no? Es más del 90% de ellos no ha pasado por ese trance. O también más del 90% de personas que fueron de repente violadas no por ello cambiaron sus inclinaciones sexuales, no. Entonces, no. Ah, ya, entonces la ausencia de la figura paterna, ¿no? Y te das cuenta que muchos tienen, ¿no?, una figura paterna y muy... Y así, tú te das cuenta que cuando más profundizas en un tema la cosa es más complicada de lo que tú creías, ¿no? Entonces dice, eso perturba al hombre, pues porque el hombre que pensaba que se aproximaba a la verdad, más bien ahora siente que está más lejos de ella porque le surgen más preguntas, más dudas. Ah, entonces ellos concluyen, por tanto, el hombre no puede conocer. Y si no puede conocer, entonces mejor es no emitir juicios, ¿de acuerdo? Esa es la suspensión del juicio, ¿ya? Por ello también va a decir Sexto Empírico que, por ejemplo, entonces cualquier opinión es igual de valiosa, porque todas están son eso, solamente opiniones, pero tú no puedes hacer aseveraciones definitivas, ¿ya? Porque no eres dueño de la verdad, nadie tiene la verdad, ¿ya? Esas son posturas eh, escépticas, ¿ya, chicos? Ese es el escepticismo. Entonces vas a ver tú bastante eso en la actualidad, ¿no? Disfrazado, ¿no? Respeta mi opinión, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes que respetar mi opinión porque mi opinión es tan valiosa como la tuya, ¿no? Porque ambas están igual de equivocadas, pues. Porque en cambio, a ver, si tú no eres escéptico, sino tú más bien planteas que sí es posible alcanzar la verdad, entonces ¿por qué voy a respetar tu opinión si está equivocada? ¿No? Yo estoy más cerca de la verdad, entonces rebato tus posturas, ¿no? Sin pudor, ¿de acuerdo? Eso sí, respetando a la persona, pero tu idea pues está equivocada, pues, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ayer en el Facebook, bueno, no lo conozco al tipo, pero un amigo había publicado, él sí es un amigo, un profe que conozco, ¿no? Había publicado algo respecto a que no fue pues un descubrimiento lo que hicieron los españoles, ¿no? Fue una invasión, ¿no? Y da sus razones, ¿no? Entonces este tipo que digo que no conozco, que pues tiene una maestría, dice en la San Martín, ¿no? Publica y lo ataca, pues le dice, lo que pasa es que tú estás resentido, deja de ese resentimiento, viva la hispanidad, ¿no? Viva la hispanidad, dice él, ¿no? Y el tipo se apellidaba Gualpatuero Yupan, que no sé, entonces tenía apellidos bien autóctonos, ¿ah? Pero él está pues, dando vivas a la hispanidad porque él cree que esto de mencionar que eso fue una invasión y no un descubrimiento, es resentimiento, pues, ¿no? ¿Ya? Pero la verdad que no comprende ni por el forro lo que aquí está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué hay que reivindicar eso? Porque simplemente te han contado una historia que no es verdadera, pues que ellos te descubrieron, o sea, ¿qué cabeza cabe? O sea, yo toco tu puerta y digo, te descubrí, o sea, yo llego a ti y te descubro, o sea, ¿cómo es eso? O sea, un hombre no descubre a otro hombre. Lo que pasa es que en el fondo, y creo que ese tipo no entendía, yo traté de aclararle después, este, lo que pasa es que, por ejemplo, tras esa idea de que nos descubrieron, es como si fuéramos una especie animal. Y es lo que decía, pues, Ginés de Sepúlveda, ¿te acuerdas? Ginés de Sepúlveda dice que el hombre americano no es hombre, es un salvaje, ¿no? ¿De acuerdo? No es un animal político, por tanto no es hombre, es salvaje, ¿no? Y desde ahí para acá, toda la idea de que el hombre, pues, andino es menos hombre, es salvaje, es primitivo, de que el blanco es superior, ¿no es cierto? Y llegamos a que algunos, pues, incluso, ¿no? Se jactan de tener más gotitas de blanco, ¿no? Mira, yo soy blanco, mira, yo tengo de español, ¿no? Entonces, y al hacerlo así se creen más bellos, mejores, ¿no? Entonces
totalmente equivocados, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, volviendo al tema, ¿ya? Eh, bueno, le aclaré eso al tipo y él sale con que respeta mi opinión, ¿no? O sea, pero, o sea, ¿cómo yo, bueno, primero yo soy respetuoso al aclarar las cosas, ¿ah? Le aclaré las cosas respetuosamente, ¿no? Entonces, sí, respeto tu opinión, pero si estás equivocado, ¿cómo? Y la clásica, te crees dueño de la verdad. Pero bueno, ahí están los hechos, ¿no? Ahí están los hechos, ¿no? O sea, eh, eso no fue un descubrimiento, incluso usa lógica, pues, ¿no? O sea, un hombre, o sea, no es que yo me encuentro contigo y te descubro, no, 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 le decía, ¿no? No, y él se cerraba en, ¿no? O sea, en que nada está dicho, entonces cada uno tiene su verdad, ¿no? Entonces eso está más próximo al escepticismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Finalmente tenemos el neoplatonismo, ¿ya? El neoplatonismo. A ver, dice que la felicidad se alcanza mediante un encuentro místico o éxtasis con Dios, ¿ya? ¿Ya? La felicidad se alcanza mediante un encuentro místico o éxtasis con Dios, es lo que dice el neoplatonismo. Acá tenemos como representantes a Filón de Alejandría, ¿ya? Amonio Sacas, pero el más destacado es Plotino, ¿ya? El neoplatonismo, jovencitos, es una especie de platonismo exagerado, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero a ver, entonces, la verdadera felicidad, dicen, ¿no? Los neoplatónicos, se alcanza cuando el hombre logra un encuentro místico, a lo cual llama éxtasis con Dios. ¿Ya? Lo que pasa es que Dios está más allá de la razón o el entendimiento humano. Entonces, tu encuentro con Dios no va a ser racional, sino más bien así, una especie de éxtasis, ¿ya? O fe, si tú quieres, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces esto es lo que sostiene Plotino, ¿ya? Dios, a cual llama el bien absoluto, o bien uno también le llama, bien uno también le dice, ¿ya? Es captado con una experiencia mística o éxtasis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Mira, desde Dios se genera todo por un proceso de emanación, ¿ya? O procesión, ¿de acuerdo? De Dios emana todo, ¿ya? El espíritu, el alma del mundo y el mundo mismo, ¿ya? Ahora, el mundo, ¿ya? Material, tú lo captas con los sentidos y la razón, ¿ya? El alma del mundo y el espíritu es captado por la razón o el intelecto, ¿ya? Hasta ahí llegamos nosotros, con la razón o intelecto. Pero para captar a Dios o el bien uno, no, necesitamos algo más que la razón. ¿Y qué cosa es más que la razón? ¿Ya? Una experiencia mística llamada éxtasis, algo así como que lo sentimos más que lo entendemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Mira lo que dice acá. Dios está más allá de todo lo existente e incomprensible. Por eso, llegar a Él no es posible, ni siquiera por la razón, sino por una misteriosa experiencia irracional llamada éxtasis. ¿De acuerdo? Eso es lo que plantea Plotino. Cuando tú logras esto, allí logras la felicidad, ¿ya? En ese encuentro con tu creador, ese encuentro irracional, místico, ¿ya? Llamado éxtasis. Esa es la verdadera felicidad según eh, Plotino. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Comenzamos con la hora. Estamos bien con la hora. Muy bien, ya. Vamos ahora hacia la práctica dirigida, ¿ya, chicos? A ver. A ver, tratemos de responder la pregunta número 1, a ver, ¿ya? A ver, hacer político hoy en día es visto como un trabajo poco honorable. Y no falta razón para pensar así. Vemos cómo muchos políticos se enriquecen con los recursos públicos. Y al mismo tiempo somos testigos de la pobreza que padecen muchos ciudadanos sin que ninguna autoridad haga algo. Sin embargo, siempre los ciudadanos vuelven a elegir a sus representantes con la esperanza de que esta realidad cambie. Desde el punto de vista escéptico, los ciudadanos, a ver cuál sería la respuesta. A ver, creo que hay una participación. 1A dice, a ver, ¿cuál sería la postura escéptica? ¿Y qué diría un escéptico en este caso? A ver. A ver, dice, deberían resignarse y aceptar las delegaciones de filósofos. Claro, porque la A más bien sería una postura estoica, ¿ya? Y está bien que te equivoques, así vamos aprendiendo, ¿ya? La cosa es que en el examen de admisión no te equivoques, ¿ya? Esto de resignación y aceptación, eso se llama
estoicismo, ¿ya? Y usen esos términos, ¿no? Así es como tú no te vas a olvidar de esto. Entonces, por ejemplo, él, por ejemplo, ¿no? Ella acepta estoicamente que él engañe, por ejemplo, ¿no? O él acepta estoicamente, ¿no? Lo que la vida le da, por ejemplo, ¿ya? Esa resignación, aceptación, ese es estoicismo, ¿ya? Entonces, la A es estoicismo. Sí, aquí la mejor respuesta sería la B, ¿ya? El escéptico es incrédulo, ¿ya? Cuestiona los ofrecimientos o promesas que realizan los políticos. Debería ser incrédulo, ¿ya? No creer, ¿ya? Que sea posible que un político pueda entender la realidad, por ejemplo, ¿no? Comprender tu realidad menos todavía, ¿ya? Sí, la mejor respuesta es la B. Muy bien, muy bien. Ya, ya, muy bien. Dos, Omar le dice a Eduardo, solo lo que depende de ti debe preocuparte. Lo puedes cambiar, mejorar o perfeccionar. Pero lo que no depende de ti, que no te altere ni perturbe. Si no puedes hacer nada, no te preocupes, no te quejes. Quejarse es una pérdida de tiempo y energía. Lo único que lograrás quejándote es atraer a tu vida pensamientos perturbadores, gente desgraciada y una suerte desdichada. ¿Ya? El consejo de Omar se relaciona con el pensamiento, a ver qué me dice, ¿eh? A ver, el chat. A ver, me están diciendo la C. ¿Qué dicen los demás? A ver. Claro, este es estoicismo, ¿no es cierto? Claro. Solo lo que depende de ti debe preocuparte, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, lo que puedes cambiar, pues, o mejorar, ¿ya? Lo que no depende de ti, o sea, ¿no? Otras fuerzas, ¿no es cierto? Frente a esas otras fuerzas, lo que te queda simplemente es resignarte, pues, ¿ya? Si no puedes hacer nada, no te preocupes, no te quejes, ¿ya? Quejarse es una pérdida de tiempo ante lo inevitable, pues, ¿no? Lo único que lograrás quejándote es atraer, ¿no? Más pensamientos perturbadores, gente desgraciada y una suerte desdichada, ¿ya? Aquí se expresa claramente el estoicismo, ¿ya? Respecto a lo que puedes cambiar, cámbialo. Respecto a lo que no puedes cambiar, resígnate. ¿Para qué te vas a preocupar por cosas que no dependen de ti o por cosas que tú no puedes cambiar? ¿Ya? Eso diría el estoico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿no? A veces yo comento cosas de política y alguien me dice, ay, pero ¿para qué? Si sabes que los políticos son así, nunca van a cambiar, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aceptar estoicamente, te recomiendan algunos, ¿no? ¿Ya? Pero no, pues yo creo que si perdemos esa capacidad de indignarnos, ya estamos fritos, ¿sabes? Eso pienso yo. Ya, bueno. Listo, entonces ese es el estoicismo. Después te decía, el debate en el estoicismo es qué cosas pueden cambiar y qué cosas no, pues ese es el debate en el estoicismo. Qué cosa es lo natural que no va a cambiar, la ley es la naturaleza, y qué cosa es social que sí puede cambiar, ¿no? Ya, tres. Diógenes denunció la decadente sociedad griega mediante acciones poco convencionales y no a partir de discursos morales. Claro, ¿no? Con su forma de vida, pues viviendo así con los perros, ¿no? Sin casa, sin propiedades, ¿no es cierto? Ya, a ver. Entonces Diógenes denunció la decadente sociedad griega mediante acciones poco convencionales, o sea, renunciando a los convencionalismos, ¿no? Y no a partir de discursos morales. Si la palabra era el medio a través del cual se desarrolló una civilización que acabó desnaturalizando al hombre, Diógenes decía que habría que ladrar y habría que mostrar que el verdadero hombre puede saciar sus necesidades vitales y fisiológicas como le sea más conveniente y sin depender de nadie. Se puede deducir que la filosofía de Diógenes, a ver, ¿quién me contesta la tres? A ver, por el chat. A ver, la A me dicen, a ver, ¿qué dicen ustedes? Dice, muestra un rechazo a los derechos de los ciudadanos. A los derechos, ¿no? Yo más bien rechazaría los deberes que te imponen, ¿no? Los derechos, derecho a la vida. No, 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 no.
Es que tú entiendes derechos como leyes al toque, ¿no es cierto? Así es interpretado, ¿no? Por eso dices la A, ¿no? Rechazo a las leyes. No, 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 pero no te ves que los derechos, más bien los deberes tendrían las leyes, ¿no? Los derechos no. ¿Ya? Más bien en este párrafo en particular, además tienes que tomar en cuenta además este párrafo, ¿ya? Se sostiene una actitud marcadamente contra la teoría, antiteórica. La respuesta es la C. Mira lo que dice, ¿ah? Mira la lectura, pues. Diógenes denunció la decadente sociedad griega mediante acciones poco convencionales y no a partir de discursos morales. Un discurso sería algo teórico, pues. O sea, demostrar, ¿ya? Mediante un discurso, mediante un escrito, mediante palabras, ¿no? Mediante teoría, demostrar que esta sociedad está mal, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no, él no lo hace a través de discursos o teoría, él lo hace a través de la práctica, con acciones poco convencionales, ¿ya? Porque dice así, ¿no? Si la palabra era el medio a través del cual se desarrolló una civilización que acabó desnaturalizando al hombre, mira, la teoría es la que llevó más bien justamente a la desnaturalización del hombre. Diógenes decía que habría que ladrar, mira, no usar argumentos, palabras, sino ladrar, o sea, vivir como el perro, pues, ¿no? Y habría que mostrar que el verdadero hombre puede saciar sus necesidades vitales y fisiológicas como le sea más conveniente, sin depender de nadie. ¿Ya? Entonces, mira, deja de lado la teoría, los discursos, y él va a los hechos, ¿ya? A la práctica, ¿ya? Entonces aquí la mejor respuesta es la C, ¿ya? Sostiene una actitud marcadamente antiteórica, ¿ya? Entonces, en vez de ponerme a debatir teóricamente, en los hechos yo vivo así, ¿ya? Para que veas cómo se debe vivir, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, pero entiendo la confusión con la A, no hay ningún problema, así vamos aprendiendo, ¿ya? La C, esa es acá, ya. Así es, chicos, la filosofía. Sencillo, no les voy a engañar que sea, ¿no? La filosofía es así, ¿ya? Pero bueno, ahí está, ahí vamos. Ya, 4 ahora, ¿ya? 4. En una conversación, ¿ya? Dos estudiantes de historia sostienen que la vida sería muy aburrida si pudiéramos predecir con exactitud qué es lo que va a suceder en cada momento. Uno de ellos manifiesta que fue Werner Heisenberg quien demostró esto de manera científica, ya que probó que el tejido microscópico de las partículas cuánticas, todo es intrínsecamente incierto. Se llama la ley de la incertidumbre, debes tener tu conocimiento de ello, ¿no? ¿Ya? Entonces, de lo anterior se puede inferir que la postura de los estudiantes es afín a ver, ¿quién me dice? A ver. Son estudiantes de historia, ¿no? Que creen que la vida sería aburrida. O sea, si todo se pudiera predecir, si todo se pudiera conocer, ¿no? Porque para predecir hay que conocer. Entonces, si pudiéramos saber qué va a pasar a cada momento, si ya supiéramos qué va a pasar, entonces todo sería muy aburrido, dice, ¿no? Además, uno de ellos menciona esta ley de la incertidumbre de Werner Heisenberg, ¿no? Que demostró de manera científica, además, que el tejido microscópico de las partículas cuánticas o subatómicas, si tú quieres, ahí todo es intrínsecamente incierto, ¿no? Ahí no puedes predecir nada, todo cambia, ¿no? Es decir, no puedes conocer, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, rige la ley de la incertidumbre, ¿ya? Eso es una postura, entonces, escéptica, ¿ya? A ver qué contestaron, a ver, ¿ya? La ley, entonces, de la incertidumbre tiene que ver con el escepticismo, ¿ya? Con el escepticismo, la imposibilidad de poder conocer la realidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Debido a que esta es incierta, ya no podemos conocer la realidad, menos podemos predecirla, ¿ya? Entonces en la 4 la respuesta es el escepticismo, ¿ya? Te vuelvo a repetir, acá la clave es esta ley de la incertidumbre que te propone Werner Steinberg, justamente dice, no, este, como le pides, por ejemplo, a la psicología que sea exacta, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, que te diga, ¿no? Ya, por ejemplo, con este estilo de crianza va a ocurrir esto así categóricamente, ¿ya? Si ni siquiera en la física, ¿no? Se puede expresar las cosas así de claras, ¿no? A nivel subatómico, por ejemplo, rige la ley de la incertidumbre, ¿ya? Entonces, 4 es escepticismo, ¿ya? 4B. 5. Alfonso afirma que la muerte es un evento natural del que uno del que no se puede huir, ¿ya? Entonces la muerte es un evento natural del cual no se puede huir, porque a todos nos alcanza. Desde que adquirimos conciencia de la vida, sabemos que somos mortales.
embargo, se percatan que la necedad de las pasiones se impone generalmente a la razón, y por ello el ser humano intenta desentenderse de su mortalidad y actúa como si fuese a vivir para siempre. Ya, la manera de pensar de Alfonso concuerda con él. A ver, que me contesta las 5. Aquí Alfonso está aceptando el destino ineludible que es la muerte, ¿no? ¿No es cierto? Alfonso acepta. La muerte es algo ineludible, a todos nos llega, ¿ya? Y critica cómo algunas personas, ¿no? Dejan de lado la racionalidad y dejan que se imponga lo pasional en ellos y están creyendo que, pero de repente si hay otra vida, ¿no? Cuando eso no va a pasar, ¿no? Entonces la postura de Alfonso es la del estoicismo, ¿no? Aquí lo que cabe es aceptar la muerte, ¿ya? Resignarte a algo natural, ¿ya? De la postura estoica, ¿de acuerdo? Listo. Entonces 5D. 6. Un profesor les dice a sus alumnos que la virtud basta para alcanzar la felicidad, que aquella consiste siempre en acciones y no en palabras. Además, les señala que toda ciencia y arte son inútiles y que debemos acomodarnos a las leyes de la naturaleza y no a la de los hombres. ¿Ya? Las ideas que trata de inculcar el profesor se corresponden con los postulados del cinismo, ¿no es cierto? El cinismo, ¿no? Porque mira lo que dice, el profesor dice a sus alumnos que la virtud basta para alcanzar la felicidad, que aquella consiste siempre en acciones y no en palabras, ya se trata de acciones, no para otra es antiteórico, ¿no? Antiteórico, ¿no? Además le señala que la ciencia y el arte son inútiles y que debemos acomodarnos a las leyes de la naturaleza y no a la de los hombres, o sea, dejar de lado los convencionalismos, las leyes del hombre son convencionalismo, dejar de lado y vivir conforme a la naturaleza nomás. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la postura de los cínicos, del cinismo. ¿Ya? Cinismo. ¿Ya? 6D. 7. Para muchas personas, la felicidad consiste en disfrutar los placeres, como por ejemplo, estar en la playa contemplando el mar sin ninguna preocupación y bebiendo algo refrescante. Otras probablemente disfruten caminando por los pasillos de un centro comercial, comprando lo que siempre han deseado. Ante esto, Epicuro, ¿qué diría? Mira, para algunos la felicidad es estar simplemente, por ejemplo, frente al mar, ¿no? ¿Ya? Despreocupado, ¿no? En cambio, para otros la felicidad es consumir, ¿no? El consumismo, ¿no? Comprar en un centro comercial, ¿ya? Ante esto, ¿qué diría Epicuro? Según esa lectura, ¿eh? Ya, la respuesta es la B, ¿ya? La prudencia es la condición necesaria para poder alcanzar la virtud o felicidad, ¿ya? A ver, veamos las otras. El placer no está en el exceso, sino en una vida solo intelectual. Esta podría ser, pero no es de esta lectura, pues acá en ningún momento hace alusión, ¿no? A lo intelectual, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, la felicidad se puede lograr únicamente disfrutando de la vida, únicamente, solamente disfrutando de la vida. La máxima felicidad se alcanza solamente con el conocimiento. Podrían ser afirmaciones, pero no se derivan de esta lectura, ¿de acuerdo? Estar en la playa contemplando el mar sin ninguna preocupación, ¿no? Y otros alcanzan la felicidad en los pasillos. Claro, en ambos casos se trata de la prudencia, ¿ya? Muy bien. Y finalmente la 8, chicos, a ver. Durante el periodo helenístico romano empieza la reflexión sobre la doctrina del principio primero, es decir, del que no es probable predecir ningún atributo, pues ello conllevaría limitación y por tanto imperfección. No obstante, se afirmaba que el principio primero era causa de todo lo demás. La escuela que desarrolló estos planteamientos fue el principio primero o bien uno. ¿Quién habla del principio primero o bien uno? El neoplatonismo de Plotino, ¿no es cierto? El neoplatonismo de Plotino. ¿Ya, chicos? Bueno, ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Ya. Muy bien, muchachos. Hasta ahí quedamos pues, por el día de hoy, ¿ya? Cualquier duda,
Yo les aconsejo que leen una leidita más a las diapositivas, ¿ya? Y cualquier duda me la plantean la próxima clase al comienzo nomás.